Hablamos de que la situación de rezago que afecta a un porcentaje muy alto de los territorios de América Latina tiene que ver con la existencia en esos territorios de estructuras sociales que son el resultado de ciertas instituciones construidas y reproducidas por actores sociales en procesos muy largos, muy históricos y muy profundos y difíciles de cambiar. Sin embargo, el hecho verificado empíricamente por los estudios que hemos hecho en 10, 11 países de América Latina, casi 400 millones de personas analizadas que viven en estos territorios, demuestran que hay un 13% de los territorios que logran escapar a esta condición tan arraigada en nuestro continente. ¿Qué hicieron este 13% de los territorios? ¿Qué pasó? ¿Por qué en estos territorios no opera esta fuerza espantosa de estructuras sociales que son un freno poderoso a todo progreso social y a todo sentido de justicia social o siquiera de crecimiento, muchas veces económico? ¿Qué pasa en estos territorios? ¿Qué fue? ¿Fue una inversión? ¿Fue infraestructura? ¿Qué fue? Bueno, básicamente nosotros pensamos que lo que detona un proceso de cambios positivos son cuando hay transformaciones institucionales. Esto es clave, porque usualmente cuando pensamos en desarrollo territorial, tendemos a pensar en infraestructura, en caminos, en electrificación, en emprendimiento. Y yo no quiero decir que eso no sea muy importante, es muy importante, sumamente importante. Pero sin subvalorarlo, podemos tener territorios con infraestructura, con inversión, en que durante décadas distintos gobiernos de distintos signos han hecho programas de desarrollo e invierten, y sin embargo el territorio sigue siendo un territorio menos complicado, menos duro para su población porque tiene un poco más de infraestructura, tiene agua potable, tiene mejores caminos, pero sigue siendo un territorio totalmente rezagado respecto del resto del país. ¿Por qué? Porque lo central, insistimos, es el cambio institucional, es el cambio en las reglas del juego, es el cambio en las relaciones de poder, es el cambio en las relaciones entre los actores sociales que actúan en el territorio, los que viven en el territorio, también en los que actúan sobre el territorio, aunque no vivan ahí. ¿Cómo se logra este cambio institucional entonces? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cuál es la experiencia de este 13% de los territorios que, insisto, no es que sean el paraíso terrenal, pero sí son territorios que están cambiando en una dirección con la que todos estaríamos de acuerdo que ese es el sentido del desarrollo? Más crecimiento, menos pobreza, menos desigualdad. Bueno, a veces estos cambios institucionales se logran producto de un shock que viene de fuera del territorio. Puede ser una política pública, puede ser una inversión privada que genera una dinámica, a veces puede ser que genere una dinámica de transformación institucional, ¿verdad? Por ejemplo, una política pública, una nueva legislación, de repente puede empoderar a la población indígena que vive en el territorio y ese empoderamiento de la población indígena les da ciertas condiciones para disputar de otra forma, de mejor forma, las relaciones de poder y eso cambia la dinámica del territorio. Puede ser entonces, y casi siempre hay un factor exógeno o hay un elemento de factores de fuera del territorio. O sea, el desarrollo del territorio y la reducción de brechas no es solo 100% procesos de adentro del territorio. Estas fuerzas de afuera, inversiones privadas, políticas públicas, son elementos muy importantes. Pero no es suficiente, porque si uno dice, bueno, sigamos con el ejemplo, una política de empoderamiento de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Bueno,
afecta a todos los territorios donde hay pueblos indígenas. En la legislación que le reconoce nuevos derechos, todos los indígenas de un país. Y sin embargo vemos que en algunos territorios esa política tiene un efecto 2 y en otro territorio tiene un efecto 10. La misma política, el mismo choque exógeno y sin embargo tiene resultados o rendimientos diferentes en términos del tipo de desarrollo que nos interesa. Entonces hay un elemento endógeno, propio del territorio, que tiene que suceder ahí. ¿Qué es lo decisivo al interior del territorio? ¿Es la infraestructura? ¿Es la geografía? ¿Es el clima? ¿Es la localización? ¿Es la calidad del suelo? No. En nuestra opinión, lo central, no quiero decir que todo lo demás que acabo de mencionar no sea importante, pero lo que parece ser que hace la diferencia son los acuerdos entre actores sociales del territorio. Los territorios que les va bien o que se mueven en un sentido positivo de crecimiento con inclusión social suelen ser territorios que han sido capaces de dar origen a lo que nosotros llamamos coaliciones territoriales transformadoras. Coaliciones de actores sociales que logran converger en una cierta idea de desarrollo y tienen la fuerza suficiente para impulsar esa idea de desarrollo, alterando las relaciones de poder que tenían bloqueado el curso de la historia en esos lugares muchas veces durante siglos. Estas coaliciones sociales transformadoras, que son un elemento central de las dinámicas territoriales exitosas o más exitosas de crecimiento con inclusión social, tienen algunas características. Primero, casi siempre son coaliciones sociales de actores diversos. No son solo los pobres que se juntan, no son solo los indígenas que se juntan. Estas coaliciones sociales transformadoras que están detrás de este 13% de los territorios normalmente agrupan a grupos sociales diferentes. Los indígenas con los no indígenas, los empresarios con los campesinos, en fin, son coaliciones que representan una cierta diversidad social. ¿Esto por qué? Bueno, porque distintos sectores aportan distintos recursos, distintos activos, distintas capacidades a la coalición. Pero en segundo lugar, porque distintos actores que forman parte de esta coalición, distintos actores tienen ciertos intereses particulares. Entonces, los campesinos tienen ciertos objetivos, los empresarios tienen otros, y para poder coexistir en esta coalición se tienen que producir acuerdos. Pueden ser acuerdos explícitos que quedan escritos, casi nunca es esto. Son más bien acuerdos tácitos. Se va construyendo una especie de sentido común en la sociedad de que por aquí es que debemos de ir. Y cuando ese acuerdo involucró un acomodo entre distintos sectores sociales, eso al parecer es clave para el progreso de este 13% de los territorios, entre comillas, exitosos. En segundo lugar, estos actores sociales tienen que tener suficiente poder. No basta, y ese es el problema de muchas veces de estas mesas, multiactores, etcétera, etcétera, es que juntamos a muchos actores que no tienen suficiente poder. Se ponen de acuerdo en un programa, en una agenda, pero no solo es necesario ponernos de acuerdo en una agenda de cambio, una agenda de desarrollo territorial, sino que también es necesario tener poder suficiente para que esa agenda logre realizarse. Poder político, poder económico, poder simbólico, poder cultural, distintas formas de poder que son necesarias para que esto deje de ser simplemente una expresión de buenos deseos y empiece a ser realmente algo que guía las inversiones públicas, privadas, las conductas reales de distintos actores y que logra hacer a un lado aquellos otros actores y aquellas reglas del juego y aquellas estructuras sociales que nos tienen bloqueado el camino del desarrollo en ese territorio. Entonces, un conjunto diverso de actores con suficiente poder y una cierta visión que, insisto, casi nunca está escrita, casi nunca es explícita, casi nunca es el resultado de una mesa de concertación. Son acuerdos que se van fraguando poco a poco, pero que de repente uno llega al lugar
y uno nota que en esa sociedad hay un cierto acuerdo de que es por aquí el camino en el cual los actores sociales están tratando de empujar. No quiere decir en estas coaliciones que no hay profundas desigualdades, que no hay diferencias, que no hay conflictos. De vuelta, no es el paraíso terrenal, pero hay ciertos acuerdos básicos que no se cuestionan y se empuja en esa dirección. Esto es muy importante para los programas de desarrollo territorial que suelen poner casi toda la atención, ¿no es cierto?, en las variables duras del desarrollo. La infraestructura, la producción, la organización de los agricultores o los empresarios, todo eso es importante. Pero esta construcción de coaliciones sociales es un trabajo más largo, es un trabajo menos obvio para las políticas públicas desde el Estado, ¿no es cierto?, de cómo se puede facilitar el surgimiento de estas coaliciones, y eso, insisto, parece ser muy determinante en este 13% de los territorios latinoamericanos que se están moviendo en la dirección que quisiéramos. Hay temas en los que al parecer los actores sociales en estas coaliciones logran resolver cuellos de botella, nudos críticos del desarrollo. Cuando se trata de territorios rurales, acuerdos sobre quién puede acceder y para qué usos y cómo a los recursos naturales, a la tierra, a los bosques, al agua, a los minerales, son muy claves. Que hay acuerdos sobre esas cosas. Acuerdos sobre la estructura productiva, qué tipo de economía, qué tipo de empresas, qué tipo de relaciones entre las empresas grandes y las chicas en el territorio. Cómo lograr vínculos del territorio con mercados dinámicos. Ninguno de estos 13% de los territorios son territorios aislados de los mercados. Este 13% de los territorios que están moviendo tienen un elemento en común, y es que están vinculados a mercados dinámicos, con todas las dificultades y todos los problemas y todos los perdedores que esa relación involucra. Pero para el conjunto del territorio parece ser un factor clave el vincularse a mercados dinámicos para tener este tipo de dinámicas de crecimiento con inclusión social. Y entonces, ¿qué tipo de inversiones, qué tipo de cosas hay que hacer para que el territorio se vincule a mercados? Son los acuerdos que en estas coaliciones sociales se pueden fraguar y que es necesario que se fraguen para que el territorio se mueva. ¿Cuál es la naturaleza y cómo se va a usar y cómo se va a controlar el gasto público? Es otro dominio clave sobre el cual las coaliciones sociales tienen que llegar a acuerdos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se va a decidir si la inversión en infraestructura A es más importante que la inversión en infraestructura B? Las coaliciones sociales exitosas tienen capacidad de resolver estos dilemas. Insisto, no se trata de no tener diferencias y de no disputar y de no tener conflictos. Se trata de tener capacidad de finalmente, después de disputar, después de tener diferencias, después de tener conflictos, llegar a soluciones que permitan cierto movimiento en cierta dirección, donde nadie se sienta un permanente y casi siempre soy el que pierde. En fin, acceso y uso a los mercados, estructura productiva, uso de los presupuestos públicos, son elementos claves en torno a las cuales se construyen estas coaliciones sociales transformadoras de los territorios, que son, a nuestro juicio, el alma de las políticas de desarrollo territorial.